Con ustedes, el profesor Samuel Liber, con la clase La Disciplina. Nos toca ahora hablar de la disciplina en el espíritu, porque si hablamos de disciplina en el espíritu, hablamos de la disciplina del espíritu. En realidad es la responsabilidad del Espíritu Santo recordarnos todas las cosas que dijo Jesús, hacernos presente cada una de sus enseñanzas y al mismo tiempo glorificar a Cristo. Y para eso tiene que introducirse en nuestra vida toda su influencia, todo su poder. Porque el Espíritu Santo es Dios y Dios quiere ser oído y obedecido por su pueblo. Eso no podemos cambiarlo, porque para una vida disciplinada, una vida obediente, es imprescindible el poder que el Espíritu Santo nos imparte. Si no, eso sería rutina. A veces hacemos las cosas por rutina, pero no respondiendo a la acción del Espíritu Santo, porque una iglesia con disciplina es una iglesia obediente a la voz de Dios, que no se limita a la simple conformidad externa, es decir, a la práctica visible de algunos mandamientos, porque eso sería legalismo, sino que obedece de corazón bajo el impulso del Espíritu Santo. Tiene un permanente diálogo con Dios en el poder del Espíritu. Una iglesia que no tiene esa clase de vida espiritual no puede pretender que sus miembros sean obedientes. Y eso depende de ustedes, de los líderes, de los pastores, de la gente que es responsable de la vida espiritual de la congregación. Para eso es importante, es indispensable que la iglesia que practica la disciplina en el espíritu crea firmemente en la suficiencia de las Escrituras para ministrar a sus miembros y particularmente a los miembros indisciplinados. San Pablo le dice a Timoteo en su segunda epístola, capítulo 3, los versículos 16 y 17, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, es decir, para disciplinar, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Porque el primer paso de este ministerio de la iglesia es hacer que el hermano caído reconozca su pecado. Pero esto no significa que debe confesar su falta delante de toda la congregación. Sí es necesario que lo haga delante de Dios y en la mayoría de los casos también delante de sus consejeros o de sus pastores. Porque si una función del Espíritu es convencer al mundo de pecado, en la Biblia también dice que no debemos contristar al Espíritu Santo con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Porque es importante que nosotros nos ocupemos de mantener esa disciplina de la vida nueva en Cristo que provee el Espíritu Santo cuando toma el gobierno de nuestro ser. Hemos oído muchísimas veces, y sin duda ustedes lo han oído también, que una cosa es dar al Espíritu Santo un lugar en nuestra vida y otra cosa distinta es permitir que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida. Una cosa es darle las llaves del living de nuestra casa, otra cosa es darle las llaves de toda nuestra casa, invitarlo a reinar, porque eso lo está esperando. La Biblia dice que el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Esa expresión es de Santiago en su epístola. Y eso es lo que el Espíritu está deseando. No es necesario que yo le pida que lo haga, sino es necesario que yo le permita que lo haga. Y si lo hace en mi vida y en la vida de los demás, entonces la disciplina propia de la vida nueva en Cristo surge espontáneamente, sin necesidad de provocarla a través de alguna experiencia especial que puede haber. No niego la existencia de algún tipo de experiencia particular, pero simplemente permitir que el Espíritu Santo tome el gobierno de nuestra vida es una decisión que podemos tomarla en una circunstancia cualquiera, en la intimidad o en un culto o en un servicio masivo o donde sea. Lo que necesitamos es decir que el Espíritu tome la dirección de todas nuestras acciones. Cuando no lo hacemos, surgen preguntas raras como las que Pedro le hizo a Ananías
al esposo de Zafira: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Se acuerdan de esa pregunta en Hechos capítulo 5? Y después le dice a Zafira: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Sin embargo, ese es un caso excepcional, porque la disciplina del Espíritu no es un mero código de prohibiciones, es un camino para ser mejores discípulos de Jesucristo. La disciplina del Espíritu no nos esclaviza, nos libra de la ley del pecado y de la muerte. No podemos reducir la disciplina del Espíritu tan solo al ámbito del castigo. La disciplina del Espíritu es la que viene con el fruto del Espíritu: el amor, el gozo, la paz. Es decir, es la Iglesia ministrando al creyente, satisfaciendo todas sus necesidades y todos sus vacíos y todos sus conflictos, ayudándole a superar y a aprender el camino. Por eso vamos a ver qué hacemos con una persona que está en pecado. Es decir, cómo aplicamos prácticamente la disciplina del Espíritu con una persona que está en pecado. De las 4 razones que ya vimos, que ustedes anotaron, las 4 razones que anotamos 2 veces hoy con respecto a la necesidad de tomar medidas disciplinarias, Jesús solamente eligió una para indicarnos el procedimiento a seguir. Eligió solamente la del conflicto entre hermanos. Hermanos enfrentados entre sí, ofendidos, incapaces de perdonar. Jesús tomó ese solo caso. Es decir, allí nos habló de que el hermano herido debe tomar la iniciativa, ir a entrevistarse a solas con el ofensor, tratar de solucionar entre ambos el problema, procurando la reconciliación. El Señor dijo: si te oyere, has ganado a tu hermano. Y si ese objetivo no se logra, el hermano ofendido tendrá que llevar 1 o 2 testigos imparciales y veraces, dispuestos esos testigos a colaborar con el propósito conciliador, que lo acompañen para hacer así otro intento. Esto lo hemos estado mencionando hace un rato. Y si el ofensor rechaza el segundo esfuerzo, el caso hay que plantearlo a la Iglesia para que la Iglesia haga una nueva forma de lograr que se obtenga una solución fraternal. Y entonces, si el ofensor no se somete a la mediación y al consejo de la Iglesia, entonces hay que considerarlo un inconverso, gentil, un inconverso. Pero en el resto de las Escrituras, en el Nuevo Testamento, no hay otras instrucciones de Jesús en cuanto a la manera de disciplinar a una persona que está en pecado. No dice nada más en cuanto a palabras de Jesús mismo. Entonces se supone sabiamente que si el Señor no dio otras instrucciones, el único camino que Él señaló es el que debe seguirse en cualquier otro caso, cuando hay que disciplinar a una persona que está en pecado. ¿Qué hay que hacer? Una persona que está en pecado, imaginen cualquier pecado. La primera cosa, una conversación con él a solas para ver si reconoce ese pecado. A mí me ha tocado hablar a veces con personas que estaban en graves pecados. En una oportunidad muy triste tuve que hablar con un miembro de una iglesia donde yo era pastor y señalarle un pecado muy grave que él había cometido. Él primero trató de negarlo, después, ante la evidencia de las pruebas, estábamos en una entrevista a solas, aceptó su responsabilidad, pero no se arrepintió. No decidió intentar un cambio en su vida y entonces se fue y optó por el suicidio. Y a mí me dejó una marca indeleble, porque habíamos empezado recién a dar el primer paso, a hablar con él a solas. Y dice: hermano, estás en tal pecado, te pasa tal cosa.
y queremos ayudarte a salir de ese pecado. Queremos ayudarte a reconciliarte con Dios. Queremos ayudarte a restaurar tu vida espiritual, a aceptar la disciplina del Señor. Y cuando Él dijo que lo del pecado era verdad, pero que Él se reservaba la opinión y el derecho a decidir sobre sí mismo, y entonces impidió el segundo paso y el tercer paso. Bueno, este es un caso espectacular, no es frecuente que alguien se suicide por una razón así. Pero aunque no se hubiera suicidado, si él se mantenía en esa actitud de rebeldía, igual se estaba suicidando, desde el punto de vista de su fracaso espiritual, en el sentido de su frustración, en el sentido de su vacío, porque ya ese vacío se notaba en su vida. Así que, primero, una entrevista a solas, en cualquier tipo de pecado. En ese caso, el consejero, el pastor, el maestro de la escuela dominical, el amigo, pero no para tapar la cosa, sino para conversarla, para dar una oportunidad a desahogarse, para conversar. Tenemos que recordar lo que era nuestro maestro, el Señor Jesucristo, cuando hablaba con una persona en pecado, como la conversación que tuvo con la mujer samaritana, o con Nicodemo, que tras de toda su cultura religiosa ponía en evidencia que estaba todavía en las tinieblas, o con cualquier otra persona con quien Jesús dialogó. Él siempre intentó rescatar al caído. Cuando superamos ese camino y vamos con 2 o 3 que nos ayuden, no vamos con el propósito de hacer más grande el problema, sino de ayudarlo a entender y con la actitud de prevenir que alguien pueda dudar de nuestra propia interpretación de los hechos. Porque nosotros los obreros, los pastores, podemos equivocarnos. Y 2 o 3 testigos pueden ayudarnos, si son idóneos, si son imparciales, si son veraces, si no van a divulgar la cosa. Porque a veces llamamos a testigos que corremos el riesgo de que no solamente sean testigos, sino que sean locutores que difundan por todas partes la información. Y en ese caso hay que tener mucha prudencia. Pero cuando podemos seleccionar a un hermano o 2 hermanos maduros en la fe que nos puedan acompañar en esta entrevista y ayudar al hermano caído a entender la naturaleza de su falta, esto es el camino que Jesús enseñó. Y luego entonces, si el ofensor, el pecador, el que ha caído, no acepta esa intervención o se vuelve rebelde, se lleva el asunto a la iglesia para que, como dijimos antes con respecto al pecado de la falta de reconciliación, para que la iglesia haga el nuevo intento de solucionar el problema. Claro, en las iglesias a veces no tienen la madurez suficiente si no son enseñadas. Porque ¿qué pasaría en cualquier iglesia hoy si llevamos a una persona para pedirle que escuche el consejo, la expresión de amor de los hermanos con respecto a un pecado grave que ha cometido? ¿Creemos que las iglesias están maduras para eso? Que 200, 300, 500 personas o 100 personas juntas pueden tratar de ministrar al hermano caído para ayudarlo a restaurarse o reponerse espiritualmente. A veces tenemos que ser un poco escépticos. Es simplemente porque no lo estamos enseñando. Si lo estuviéramos enseñando, tal vez se conseguiría. Porque aquel hombre pecador que es mencionado en la primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 5, que vivía con la mujer de su padre, y a quien dice Pablo, quitada ese perverso de entre vosotros, se arrepintió, según la segunda epístola a los Corintios. Y la misma iglesia se arrepintió de su actitud también de tolerar a ese hermano.
Y entonces en la iglesia hubo dos restauraciones. Una, la del pecador que había caído, y otra de la misma iglesia que había consentido el pecado. Pero eso requería una mediación apostólica, un esfuerzo didáctico de parte del apóstol Pablo, que debe ser imitado hoy por los pastores, líderes, obreros y maestros de la escuela dominical, para que las iglesias aprendan el camino de la compasión. Compadecer al caído es muy importante. Es muy importante recordar la actitud de Jesús en Juan capítulo 8 que mencionábamos momentos atrás, cuando le traen la mujer adúltera, cuando Jesús dice, el que vosotros sea sin pecado, arroje la piedra el primero. Ustedes pueden darse cuenta que había una persona que sí tenía derecho de arrojar la piedra. Era Jesús mismo, porque era el único que estaba sin pecado y podía arrojar la piedra. Y en lugar de arrojar la piedra, Él ofreció su propia vida, porque la salvación de aquella mujer dependía de que Jesús sacrificase su vida y derramara su sangre. Y este camino marcado en el Nuevo Testamento debe ser enfatizado en nuestra relación con la gente en las iglesias. Las congregaciones deben aprender ese privilegio de restaurar al caído y de ayudarle a tener una solución mostrándole cariño, el amor, el afecto que es indispensable. Salvo que no lo acepte, como puede ocurrir, como en algunos casos que conocemos, es muy probable que una iglesia bien enseñada sepa restaurar a los caídos en su congregación. Ahora, ¿qué pasa cuando el ofensor se niega a someterse al procedimiento recomendado por Jesús? Se niega a seguir los pasos indicados por el Señor. Y a veces se torna tan rebelde que, como ha ocurrido aquí en los Estados Unidos, yo tengo anotado el caso aquí, no quisiera mencionar el nombre, pero en la Iglesia de Cristo en Collinsville, en Oklahoma, un jurado condenó a la iglesia a pagar una indemnización de $250,000 por daños y perjuicios sufridos a causa de la disciplina aplicada por la congregación a una hermana. Tengo entendido que la disciplina tenía razón justa, porque había sido aplicada a raíz de la rebeldía de esa hermana a aceptar la medida de aconsejamiento y de restauración que la iglesia le sugería. Y entonces la iglesia la disciplinó, tal vez no lo manejó con la suficiente privacidad, tal vez hubo hermanos que dejaron trascender el problema y entonces los tribunales condenaron a la iglesia a pagar esa indemnización. Y en la Argentina conocemos un caso parecido de un pastor que fue sancionado por la iglesia debido a su mal testimonio, y entonces esto ocurrió hace aproximadamente 20 años, y entonces el pastor inició un juicio contra la iglesia y logró también una indemnización de millares de dólares porque se sintió ofendido porque la disciplina había adquirido estado público. Entonces uno se pregunta, ¿qué hacemos? Porque esto puede llegar a ser cada vez más frecuente. Estábamos en Australia hace poco tiempo y allí supimos que está por implementarse una ley que impide que en las iglesias se discrimine a los homosexuales. Es decir, que si un homosexual pide el ingreso a una iglesia, según la ley deberá ser aceptado porque si no se incurrirá en el delito de discriminación. Y cuando empieza este tipo de legislaciones, nos encontramos con una etapa futura de conflictos que por ahora no habíamos previsto. Es decir, hasta qué punto la disciplina a una persona que está en pecado debe aplicarse a pesar de los nuevos conceptos de la gente o de las nuevas legislaciones en vías de aprobarse. ¿Hasta qué punto podemos actuar como iglesia
y esto requiere un desafío, un llamado a la oración y al estudio de la palabra, como iglesia fiel a la Sagrada Escritura, cuando tenemos que chocar contra enseñanzas que se supone se están dando en defensa de los derechos humanos y para evitar la discriminación de sectores de la comunidad que están decididamente, según la Biblia, al margen del pueblo de Dios en tanto no se arrepientan de sus pecados. Lo que para la legislación de determinados países es una actitud de discriminación, para nosotros es de lealtad a la palabra de Dios. Y entonces este problema nos va a afectar a todos los que estamos en el liderazgo. Tarde o temprano tendremos que tomar decisiones que implicarán el asumir responsabilidades para las cuales en este momento no estamos suficientemente capacitados o no están suficientemente capacitados la mayoría de los miembros de nuestras congregaciones. Por eso, en todos los procesos de disciplina, para seguir la dirección del Espíritu Santo, es necesaria la oración. Porque no solo está el problema de las víctimas supuestas de la discriminación o de la segregación, está también el problema de las familias que se sienten afectadas y que repentinamente surgen con denuncias en contra de las iglesias. Ya se ha producido en la República Argentina y en otros países de América Latina publicaciones del periodismo, por ahora no a nivel legal, sino periodismos que han denunciado actitudes de discriminación, de segregación, de injusticia o de calumnias e injurias cuando la Iglesia toma una sanción disciplinaria. En mi caso pastoral, yo fui hace unos años protagonista de una situación así, porque a raíz de haber aplicado una disciplina a un hermano que cometió graves faltas morales, fui llevado a los abogados para iniciar un juicio en contra mío por calumnias e injurias contra la persona que había sido separada de la iglesia por su conducta inmoral. El juicio no prosperó porque yo tenía suficientes testigos como para demostrar que la declaración de la iglesia había sido real, pero estaban los testigos. ¿Qué hacemos cuando no tenemos suficientes testigos? ¿Qué hacemos cuando una persona confiesa su pecado en la intimidad y lo niega públicamente cuando la iglesia tiene que sancionarlo si persevera en el pecado? Es muy difícil tomar una decisión así. Por eso es que yo creo que este llamado de atención nos debe guiar a la oración intercesora, porque con la oración evitamos el peligro de caer en la disciplina carnal. Después estamos suprimiendo o suavizando todas las filosas aristas de esos difíciles procesos disciplinarios. Cuando los hermanos se enfrentan, cuando la congregación se divide casi a causa de una medida disciplinaria que hay que aplicársela a un hermano muy popular. Con la oración se sanan las heridas que se hayan producido, se calman los dolores de la congregación, se allana el camino para la restauración de los caídos, se allana el camino también para la recuperación anímica de los familiares y de los amigos, se recibe fortaleza del Señor para afrontar la crisis, para proseguir la marcha, se recibe sabiduría del Señor. Porque me preguntaban algunos amigos pastores en Australia, si esa ley se aprueba, ¿qué tenemos que hacer? Y yo les dije, miren, lo que hay que hacer es seguir predicando lo que dice la Biblia. No vamos a ser los primeros en la historia que haremos eso. Lo haremos también como lo hicieron nuestros antepasados siglos atrás, cuando tuvieron que predicar la palabra de Dios a cualquier precio, dispuestos a soportar cualquier tipo de problemas o inconvenientes. Con la oración mantenemos a la iglesia, mantenemos la disciplina del ejército de Cristo y sabemos que realmente hemos tomado un camino de victoria. Por eso, para terminar esta materia, conviene recordar que no hay disciplina sin disciplina en la oración.
es la clave del éxito en la vida espiritual.